Si te gusta El Paraíso del Tonto Solemne, comparte, retuitea o difunde la palabra contándoselo a tus amigos. Pruebas circulares. Jugar a las muñecas supone la primera performance de tu vida. Diferentes mujeres representando dentro de ti las mismas escenas, renuncias, caídas de párpados. ¿Desde cuándo se repite lo femenino? De niña me pidieron que escribiera las instrucciones de una gincana y solo me salían pruebas circulares porque jugaba por defecto al aro o a la comba. No es lo mismo ir de un sitio a otro, como el balón a la meta, que permanecer en el centro de un giro. ¿A quién no le gustaba proyectarse, lanzar una peonza? Si insistes muchas veces en un solo movimiento, se produce un exceso que rompe el círculo o genera una aura de polvo. Aquello que rebasa concierne a la lírica. Este poema que acabamos de leer pertenece al nuevo poemario de Erika Martínez, Chocar con algo, publicado por Pretextos en abril de este año. Erika es doctora en Filología Hispánica y licenciada en Teoría de la Literatura. Ha publicado 3 poemarios hasta el momento: Color Carne, en Pretextos en 2009, que fue galardonado con el Premio de Poesía Joven de Radio Nacional, si no me equivoco. El Falso Techo, en Pretextos también, en 2013, considerado por los lectores del Cultural como uno de los 5 mejores poemarios publicados ese año, y ahora su nuevo poemario, Chocar con algo. Erika publicó también un libro de aforismos, Lenguaraz, que lo tenemos aquí, y ha sido incluida en varias antologías. Hoy hablaremos con Erika de su nuevo poemario, por supuesto, Chocar con algo, del resto de su producción poética y también, por supuesto, de literatura en general. Empezaré yo presentando y luego continuará Munir la entrevista. Para quien no la conozca, la poesía de Erika es un juego, un giro introspectivo inevitable que acaba levantando el polvo y se hace público, político, porque molestan los ojos de algunos, porque mancha las chaquetas de los que pasean y las blusas blancas de las que esperan. Y Erika se sonríe mientras gira, mirando de reojo el polvo que la visibiliza, la camisa manchada y enfadada del que paseaba. La poesía de Erika es una vorágine de pensamiento, un desborde, una reivindicación del simulacro platónico, un costado de las cosas, un perfil, una conversación siempre presente con el otro y desde el otro, su abuela, su madre, las mujeres, las lectoras, el padre, el amigo, el amante, el desconocido o la desconocida. Su poesía es un hueco que nunca llega a llenarse, porque su poesía es la de una niña que mira a los adultos y la de una adulta que mira a los niños. Se identifica desidentificándose, en un intento por reconstruirse, por encontrarse. Es un movimiento circular de la palabra al cuerpo y del cuerpo a la palabra, un choque con las cosas que están a la mano. Por eso siempre es una poesía presente. Si algo define su poesía es una intersección, la de una carne que recibe un golpe, que choca, que duele, y la de un dolor que se reconstruye como cuerpo, político, vivo, a medias entre la palabra y el reconocimiento de que nadie es dueño de su propio esqueleto, de su propio cuerpo. Erika choca con algo, y también el lector que lea su poesía chocará con algo, y como todo choque será fortuito, sorpresivo, doloroso, divertido, en cualquier caso, inesperado. Bienvenida, Erika, al Paraíso del Tonto Solemne. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta sería: ¿qué movimiento te ha llevado a la aura de polvo, que es este poemario? ¿Sobre qué girabas? ¿Sobre qué cosas se torcía Erika mientras escribía este libro? ¿Con qué chocabas? Pues en realidad yo creo que en este poemario choco con algo que ya estaba quizá en el anterior y que tiene que ver con la dificultad de habitar. Creo que en el poemario anterior, que empezaba con un poema que se titulaba La casa encima, ya había algo que he desarrollado en Chocar con algo. Esa dificultad de habitar que tiene que ver con una forma de entender el espacio íntimo y colectivo. Yo he sentido, creo que el espacio de este libro es un espacio cuya materialidad solo puede descubrirse a través del impacto con las cosas que lo ocupan, como si uno fuera
por una habitación, supongamos que a oscuras, con las manos por delante, y solo pudiera hacerse un mapa de esa habitación, de ese espacio, mediante el impacto de aquello que lo ocupa. O sea que creo que el espacio está retratado a través de los obstáculos, en ese sentido un espacio difícil de habitar, y por otro lado en el poemario está también la intemperie, el desierto y la intemperie, que son espacios abiertos, carentes de obstáculos, pero igualmente difíciles de habitar. Y creo que esa dificultad de habitar pues conecta con cierto desmoronamiento de lo colectivo, con la forma hostil en la que se están llevando a cabo las relaciones laborales y económicas, que se concreta en esa dificultad para habitar. Bueno, muchas gracias. Ahora va a seguir la entrevista a Munir, que se ha leído toda tu producción poética y por supuesto este último libro y que va a indagar un poquito más. Así que nada, doy paso a Munir. Toda, incluso la que tienes en los cajones de tu casa, toda. No era muy difícil. Exagerado. Que yo tengo bastantes preguntas, entonces sí. Hay dos opciones, o que seas breve y te las hago todas, o que no y vamos salteando, no pasa nada, como a ti te apetezca responder. Pues si quieres házmelas todas y yo trato de ir enganchando unas con otras, vale. ¿Qué te parece? Si me despisto, vale, yo te aviso. Regresa. Bueno, mi primera pregunta es bastante referencial. ¿A ti cómo te gustan las entrevistas? No me gustan las entrevistas. Perfecto. Pero me gustáis mucho vosotros. Por eso has venido, ¿no? Yo, aquí intentamos siempre conversar. No vamos a centrarnos en chocar con algo. Sí. Que de ella va de antemano. Es un libro maravilloso y recomendamos que lo compréis y que lo tengáis y que lo leáis y lo releáis. Y vamos a hablar en general. Le he dividido la entrevista en 3 partes, que son un poco las 3 facetas que tiene este programa, que queremos que tenga. Una faceta inteligente, pero lúdica, pero política, ¿no? Esas son nuestras 3 facetas, con peros. Entonces vamos a empezar por la parte política, que no deja de ser lúdica e inteligente, por supuesto. Bueno, de este último libro se ha destacado que es muy político. Lo ha destacado, por ejemplo, Elena Medel en un programa de radio, en varias reseñas, etcétera. Bueno, en varias reseñas no lo sé, pero en la presentación, por ejemplo, se dijo, etcétera. Y lo es. Y también lo era El falso techo y tantas obras tuyas de las que vamos a hablar, incluido obras que no son libros de poemas cerrados, sino que intervenciones o dossier que hiciste sobre literatura femenina, tu tesis en general. Entonces, si es posible responder a esta pregunta, la pregunta sería: ¿dónde está la política en tu obra? ¿O cómo entra y cómo sale de tu obra, cómo la cruza? Y si hay una literatura política y una literatura panfletaria o no. Pues respecto a si mi obra es política, casi me veo obligada a decirte lo que pienso en general de la literatura, y es que creo que toda obra literaria es política, en uno u otro sentido, pero creo que quizá lo que yo escribo se hace cargo de forma más explícita de esa politicidad. Las formas en las que un libro de poemas puede ser político son muchísimas, o sea, no creo que haya una sola. La gente suele identificar lo político con el contenido político, como si un poema pudiera serlo, pues porque insta algún tipo de acción concreta que va a producir una transformación en el mundo de forma explícita. Esa es una de las posibilidades de su politicidad, pero hay muchísimas. En general, yo creo que hay una característica muy específica de la poesía que tiene que ver con la forma en la que la poesía trastoca las relaciones entre los objetos y las cosas y entre las personas y la realidad, y creo que eso de por sí ya es un índice de su capacidad política. Otra cosa es que hagan luego con esa capacidad política. No siempre se puede hacer algo constructivo, positivo, justo con eso. Claro. Pero creo que la forma en la que maneja, por un lado, la lógica, discutiendo una racionalidad convencional, y también trastoca ese orden entre la realidad, los objetos y los sujetos, creo que es político de por sí. Claro, sí, te lo preguntaba por eso, porque en tu obra cualquiera que la lea va a decir: aquí hay política, y sin embargo está hecho de una forma tan sutil, hecho, a lo mejor ni siquiera está hecho, o sea, no hay una manufactura de eso, pero está ahí, es algo muy sutil, no es para nada explícito, y de hecho creo que leer tu obra es en cierto modo indagar en eso. Pero bueno, quizá, sí. Retomando una cosa que tú has dicho antes y que me he dejado un poco en el tintero, me pedías que lo diferenciara de lo panfletario. Sí. O sea, para mí la literatura panfletaria, que es aquella, digamos, que contiene un mensaje político e incluso te mueve a una acción política muy concreta, convirtiéndote en sujeto pasivo, receptor de ese mensaje político, cumple una
misión casi contraproducente, porque en cierta medida no permite la coproducción de una comunidad de sentido que sí es política y a la que yo aspiraría. Claro. O sea que creo que en el momento en el que un poema aspira mesiánicamente a llevarte a un lugar, no te está considerando como sujeto y está cumpliendo una función contraria a la que pretendía previamente. Muy bactiniano eso. Bueno, vamos a hablar de campo literario, que también es hablar de política, en cierto modo. Nuestro último programa, que ha salido hoy, miércoles 3 de mayo, fue un debate acerca de la nueva poesía, que se ha llamado poesía pop, se ha llamado de varias maneras, que nos referimos a la de autores y cantautores, sobre todo como Irene X, Marwan de Fred, Elvira Sastre, autores sobre todo que se concentran en una editorial que es Frida Ediciones. ¿Has leído alguno de ellos? Debería decir que sí, pero lo cierto es que he leído algunos poemas sueltos de Marwan y creo que ya está, perdón. No. No es por darme aire de nada, realmente no me he cruzado con ellos. Sí. Y si he leído los poemas de Marwan es porque ha habido un reportaje en televisión hace poco que me ha permitido acercarme a ellos, pero no mucho más de eso. Vale, la pregunta es simple. ¿Tú crees que ese fenómeno que se está dando amenaza de alguna manera lo que podríamos llamar un ecosistema literario? Mis conversaciones con los editores de poesía independientes y de poesía joven demuestran que sí. O sea, por lo que ellos me están comentando, el lugar que ellos ocupaban antes en las librerías y dentro del ecosistema literario está siendo desplazado, sino ocupado por estas nuevas editoriales y estos nuevos libros. O sea que realmente creo que sí está teniendo unas consecuencias muy, muy concretas, reales. O sea, cada vez se venden menos ejemplares de esas editoriales que prácticamente no vendían y que están siendo expulsadas de la industria del libro y de la posibilidad, digamos, de circular en las librerías y llegar a los lectores. Vale, sí, que se trata de espacios más que de... Esa es una realidad concreta. Yo creo que puede tener muchas más consecuencias, pero esa es cierta por mis conversaciones con otros editores. Perfecto. Bueno, ¿has visto la programación del FIP de este año? Tampoco. ¿No lo has visto? No. Bueno, vienen Marwan y Nach, el rapero, como invitados principales. Sí. ¿Qué te parece? Porque tú una vez hablando me diste una muy buena idea para algo que se podría hacer con el dinero del FIP. No sé si quieres comentarla. Bueno, yo sobre el FIP prefiero no opinar porque en concreto creo que es bueno que exista un festival internacional de poesía en Granada y quizás podría gestionarse de otra manera o podría gestionarlo otro grupo de gente, pero lo cierto es que lo inventaron ellos y ellos son los que piden el presupuesto público, no lo hizo otra gente. Sí. Eso respecto al FIP en concreto. No me sorprende que hayan llamado a Marwan porque creo que hace ya un tiempo que hay un acercamiento a ellos, un intento como de integrarlo, de comunicar esos dos ambientes en teoría completamente apartados, que es pues el de la poesía entendida desde un punto de vista más tradicional del género y lo que están haciendo estos autores que muchos de ellos no consideran tampoco poesía. Entonces creo que están tratando de ponerlo en comunicación. Sí. ¿Cómo eliges editorial? Porque, bueno, desde que publicaste tu primer libro, desde que ganaste el premio Radio Nacional de España, creo, ¿verdad? Con Color Carne, has publicado siempre en Pretextos. Sí. ¿Es un tema de afinidad? ¿Es un tema de...? Voy a confesar por qué terminé aquí. Bueno, la primera razón, creo que la más importante, es que habían publicado algunos autores que a mí me gustaban muchísimo, así que respetaba su catálogo. Esa es la razón por la que yo la escogí. Me parecía la mejor editorial de poesía en España. Además tienen un catálogo de filosofía maravilloso. Espectacular. Y entonces compartir ese espacio a medio camino entre la filosofía y la poesía en una sola editorial me parecía el mejor destino posible. En concreto, además, me pareció que era muy complicado ser publicada ahí, esa es la verdad, así que busqué un premio que era para menores de 30, me pareció que no iba a competir con gente muy consagrada y que la mayor parte de la gente que participara iba a ser completamente desconocida, al ser para menores de 30, y que no tenía dotación económica, lo cual también pues me haría competir pues con gente que estaba comenzando en la poesía como yo. Y bueno, me presenté pensando que esa era la única vía de entrar en la editorial y a partir de ese momento pues los editores me han apoyado. Siempre le he enviado mis manuscritos para ver qué les parecía y me han ofrecido la publicación y realmente en mi casa.
Sí, sí, no, es interesantísimo. O sea, aquí concretamente no, porque una de las funciones de este programa es intentar, no es desacralizar, ¿no? Pero ver esa otra forma de ver la literatura, que son esas formas, cómo se entra, cómo se juega, cuál es cuál es el juego que se hace dentro de ese campo, etcétera, etcétera, y me parece muy interesante lo que nos has dicho. Quizá, respecto a la propia editorial, yo conozco otros autores que publicaron un libro, pero que luego... bueno, pues tienen que esperar, porque publicar un libro requiere muchísima paciencia. Las editoriales de poesía hacen esperar 1, 2, 3, 4 años para publicar, y hay gente que quiere publicar su libro muy rápido y entonces pues prefieren esperar o presentarse a premios. Necesita ganar dinero también rápido porque como comentabas tú antes, no es fácil vivir de la poesía, o es imposible vivir de la poesía, de hecho. Así que creo que yo decidí tener paciencia porque me gustaba el sitio en el que estaba y porque me gustaba cómo me trataban literariamente mis editores. Y creo que esa es la razón por la que sigo ahí y no en otro sitio. Muy bien. Bueno, hablamos de eso, pero también hablamos de poesía, por supuesto. Hablamos de literatura en un sentido más close reading, no sé cómo decirlo, más intrínseco. Pero bueno, antes de hablar de tu obra, que hablaremos, otro eje político muy, muy claro en tu producción es el feminismo, que recorre y atraviesa tu obra. Estoy pensando, bueno, en poemas como los que, en general, la parte nulípara la parte, abro comillas, nulípara, cierro comillas, de chocar con algo. Sí. El punto en el cuello, también algunos poemas de Lenguaraz, poemas de tus libros anteriores, bueno, tu participación en Se dice poeta, y la famosa frase en la apertura de Cosmopoética 2010, aunque no se lo crean, hemos venido a leer, no a acostarnos con nadie, por inverosímil que parezca. Entonces, bueno, ¿qué es para ti el feminismo y cómo trabajas con esa perspectiva, ese material, lo que tú consideres que es? Y otra pregunta sería, ¿hay alguna relación entre la poesía como género subalterno y la mujer como género subalterno? Es difícil resumir en una sola frase que sea el feminismo, pero bueno, yo creo que el feminismo es una lucha política por alcanzar un espacio de poder del que hemos sido apartadas durante toda la historia de la humanidad y que podría situarnos en igualdad con el resto de la humanidad. Uh-huh. Creo que eso sería el feminismo. Creo que el feminismo atañe en esa lucha contra las jerarquías establecidas de género también a los hombres. Creo que el feminismo es una herramienta política también para los hombres. Y un espacio de reflexión sobre cómo nos constituimos a nivel de género. Pero a la hora de escribir poesía, que son unas gafas moradas, sí. ¿Qué es? A la hora de escribir poesía creo que funciona como herramienta discursiva para contradecir el espacio que nos es asignado a priori y cómo utilizamos el lenguaje en general. Vale. Y eso a nivel poético. Sí. ¿Y la otra pregunta? ¿La relación entre géneros? Porque alguna vez te oí hablar de esto en relación al aforismo, creo. Bueno, creo que hay una concepción bastante tradicional dentro de los estudios de género que tiende a concebir que las mujeres ocupan un espacio subalterno, minoritario, aunque en realidad no son una minoría, pero sí lo son a nivel simbólico, y que por lo tanto, al hablar desde un margen, sería más afín a ello un género como el de la poesía, en teoría como el de la poesía. Por otro lado, también se tiende a decir que la poesía ocupa el espacio de lo íntimo y que es un espacio al que ha sido relegada la mujer durante mucho tiempo, así que habría también cierta afinidad entre una cosa y la otra. Como yo reivindico una reapropiación de la poesía como espacio de lo político y de lo público también, claro, pues me parece que me ayuda también como mujer a reapropiarme de lo colectivo y de lo público. Quiero redefinir la poesía y lo femenino en ese conflicto entre lo íntimo y lo público. Y el aforismo entra ya en otro conflicto diferente que tiene que ver con el pensamiento abstracto, claro, que está relegada a la mujer fuera de ese espacio, que tampoco, ¿no?, pertenecía teóricamente a las mujeres, claro, al que se había asignado una forma de pensamiento más bien intuitivo y un acercamiento al conocimiento, si queréis, por la vía sentimental, pero no abstracta, discursiva, lógica. Y probablemente esa es la razón por la que hay tan pocas mujeres aforistas. En España son prácticamente inexistentes, pero en realidad en la historia de la humanidad también. Sí. Que es la misma razón por la que hay menos filósofas y casi menos mujeres en cualquier disciplina que sea abstracta. Eso se está revirtiendo.
se está revirtiendo porque creo que esas fronteras están discutiéndose en este momento. Y ahora, pues, de repente, en 10 años han surgido 4, 5, 6 aforistas cuando antes no había prácticamente ninguna. Claro. Genial. Bueno, vamos un poco a tu escritura más concreta. Sorprende mucho, ya lo he dicho, la indagación formal en el sentido de... No he dicho esto, he dicho que hay algo político, pero uno nunca sabe dónde está exactamente, por dónde me ha venido el golpe, digamos, por dónde ha habido ese choque. Pasa lo mismo con la forma, es decir, no hay un artificio que se perciba, no se nota que midas versos, ni que busques la rima interna, ni la sonoridad, pero, sin embargo... Yo, por lo menos como lector, y es una intuición y puede que sea errónea, pero percibo que hay un trabajo de orfebre ahí, de relojero, ajustando engranajes, ajustando tuerquecitas, que también implica un conocimiento muy profundo del lenguaje, claro, porque si no conoces esos engranajes no puedes ajustarlos. Solo puedes chocar con ellos, como mucho. Entonces, la pregunta es simple. ¿Es así? O sea, ¿tú escribes así? ¿Escribes en un laboratorio, como un relojero? Yo creo que así escribe casi todo el mundo. Sí, ¿no? Pienso que sí. Igual me engaño, pero yo pienso que así escribe casi todo el mundo. Y respecto a la forma, pues antes hablaba de los espacios y de la forma en la que, digamos, hay como un espacio íntimo lleno de obstáculos y un espacio difícil de habitar también, que es el de la intemperie. Yo creo que la forma en la que yo trabajo con la prosa y con el verso tiene que ver mucho con eso. Yo sentí de alguna manera que los poemas en prosa eran como un espacio abierto y una especie de intemperie también, difícil de habitar como espacio poético, y que los poemas en verso en cierta medida se rompían en sus encabalgamientos, pero también en su sintaxis mediante choques, mediante el propio choques con obstáculos que son a veces métricos, que son musicales, y el poemario en general creo que entra y sale del metro y lo hace, pues creo que mediante este tipo de impactos parecidos a los del espacio. Bueno, y luego está el falso techo, ¿no? Que es el límite entre la intemperie y la intemperie cubierta, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay que hablar de un poquito, aunque sea de aforismo. ¿Qué te interesa del género aforístico? ¿Por qué un libro de aforismos como Lenguaraz? Pues me interesa el aforismo porque es un lugar en el que se cruzan el pensamiento y la filosofía y la poesía. Entonces es como un género que luego he querido arrastrar hacia la poesía, porque en realidad me parece que el pensamiento, la filosofía y la poesía no tienen por qué encontrarse solo ahí, pero digamos que fue el lugar en el que yo empecé a trabajar sobre ese encuentro. Y bueno, el carácter fragmentario que tiene y la forma de pensamiento no sistemático me parecía especialmente fértil. ¿Puede ser como una forma de pensar fuera de la academia? Yo creo que se puede pensar fuera de la academia también en la filosofía, creo que es posible, en la filosofía más tradicional, pero sí que creo que tiene una cosa un libro de aforismos por su carácter muy fragmentario, que es esa renuncia a aspirar a la totalidad y al sistema, y es una forma de pensamiento muy alternativo. Sí, además que acepta, por lo menos el aforismo del siglo XX y XXI, acepta pensar a través de las imágenes de una forma muy frontal. No es el único género que lo hace, pero lo hace de forma particular. Vale. Bueno, la última pregunta, y ya entramos en la parte lúdica. Simple, ¿cómo es tu taller? ¿Tú cómo escribes? ¿Con música, a la luz del sol, a oscuras con una linterna, de día, de noche, a las 3 de la mañana bebiendo cerveza? ¿Cómo escribes? Pues sabes que escribo de cualquier manera. ¿Ah, sí? Sí, de cualquier manera. Pero no hace falta un taller con herramientas para ajustar todas esas tuercas y tornillos. O luego es que corriges de una forma concreta. He aprendido a escribir de cualquier manera. O sea, a escribir en un autobús. Yo escribo muchísimo en medios de transporte porque al final siempre estás cogiendo un autobús o viajando en avión o en tren o esperando en la parada. Así que he aprendido a escribir mucho en esos interludios. Además el autobús te da un buen margen para el aburrimiento mientras Alsa no ponga wifi que funcione en los autobuses, que esperemos que no lo ponga nunca. Además me gusta escribir en espacios colectivos. No lo hago siempre, pero me gusta. O sea, aunque no me encanta que me interfieran, pero está bien, la posibilidad de la interferencia creo que es buena para la escritura. También me encanta escribir completamente encerrada en mi cuarto, echando la persiana y enclaustrándome. Creo que las dos cosas son posibles. Y no sé, y a la hora de corregir, eso sí que siempre lo comento, que cuando termino un libro de poemas o el libro de aforismos hice lo mismo, coloco los folios sobre el suelo
y empiezo a barajarlo hasta que veo la estructura. ¿Ah, sí? Sí, lo hago muy a menudo. Vamos, en los pasillos a veces ocupa más que la propia habitación, el pasillo, y lo dejo ahí bastante tiempo, los piso, los vuelvo a reordenar, cierro el acordeón y hasta que haya que abrirlo de nuevo. Jolín. Bueno, pues vamos a empezar con los juegos. Tenemos 3. Vale. El primero es muy sencillito, A ver. es una rueda de reconocimiento clásica. El segundo, ahora te lo explico, y el tercero viene después de la entrevista, dentro de un rato, ¿vale? El primero es una rueda de reconocimiento. Yo te digo un nombre y tú me dices la primera frase que tenga en la cabeza o la primera frase que me quieras decir. No te voy a poner en muchos bretes, no te preocupes. Vale. Javier Gea. Vanguardia de la intimidad. Marta Sanz. Este silencio de la radio es lo más político que ha pasado por aquí en Estamos siglos. produciendo un aforismo en directo. Estamos produciendo silencio. Pienso en lo negro de las relaciones laborales y de género. Black. Sí. Elena Medel. Llama y ceniza, transformación a partir de ella. Roberto Bolaño. Más fácil. ¿O no? La historia que estalla. La historia que está allá. Y Erika Martínez. Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera, me gusta. Vale, el segundo es más rápido. Se llama binarismos. Es Ajá. muy fácil y a la vez muy complicado. Yo te doy 2 términos y tú eliges uno. ¿De acuerdo? Si quieres puedes dar una explicación, pero tiene que ser muy breve, en una De sola acuerdo. frase. Vale, no porque no haya tiempo, pero porque queremos ese juego de que no haya explicación. ¿Literatura española o literatura latinoamericana? Latinoamericana. Nicanor Parra o Fabián Casas. Nicanor Parra. ¿Poesía o antipoesía? Antipoesía. Alejandra Pizarnik o Marina Svetaeva. Marina Svetaeva. ¿Dormir o comer? Comer. ¿Comer o leer? Leer. ¿Leer o escribir? Escribir. ¿Javier Marías o Arturo Pérez Reverte? Javier María. ¿Borges o Cortázar? Pensabas que me iba a resultar más difícil, ¿verdad? Pues Sí. no. ¿Borges o Cortázar? Borges. ¿Poetisa o poeta? Poeta. Y ya para terminar la entrevista, nos tiras 4 o 5 nombres de personas poco conocidas, porque este programa también tiene esa función, ¿no? De buscar poetas, escritores, escritoras que no sean muy renombrados y también darles un cierto espacio, aunque sea para recomendar esa lectura a la audiencia. Bueno, no sé cuántos he dicho, pero 2 o 3 está bien. Sí. Pues voy a recomendar a poetas argentinos, creo. Dale. Voy a recomendar a Jorge Aulicino, Ujú. que me parece un poeta extraordinario. Voy a recomendar también a Irene Grus, gran poeta argentina, y a Tamara Kamenstein. Vale. La única que conocía de los 3. Vale, pues Erika Martínez, muchísimas gracias. Te quedas aquí con nosotros para jugar ahora, ¿no? Gracias por la invitación y yo juego todo lo que queráis, por supuesto. Muchas gracias.